Por eso es que yo he planteado siempre que lo que se tiene que hacer es una comisión de ética independiente, externa, como lo ha hecho el Poder Judicial y la Fiscalía. Sobre estos parlamentarios, conocidos como los mochasueldos, de forma elegante cometen el delito de concusión, pero en el argot popular son apretones, ¿no? Así lo califica la gente. Prácticamente cobran cupos, extorsionadores. El último caso es de la parlamentaria María Acuña del partido Alianza para el Progreso. Y todos niegan. Todos lo Nadie niegan. reconoce. Para todos ellos son, ante la opinión pública, ellos se sienten como las víctimas de prácticas políticas para desprestigiarlos. Para hablar sobre ese tema. Trabajadores solidarios, ¿no? Sí. Es más, el caso del congresista Riola, de Acción Popular, Son de buen corazón. que les hace firmar declaraciones juradas donde los trabajadores dicen que firman como un acto solidario, voluntario, libre de coerción para entregar hasta 1.300 soles de su sueldo para una acción humana por parte del congresista. Pero ¿quién donaría de su sueldo casi 1.500 soles y de manera mensual? Complicado, más aún cuando todos quieren trabajar y ganar dinero. Por eso estamos ya en los estudios centrales Exitoso con Eduardo Herrera, director de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay, al cual le damos la bienvenida. ¿Y qué ha fallado? ¿Por qué tenemos tan mala suerte los peruanos? Somos responsables de tener parlamentarios muchos sueldos. Bienvenido. Buenas noches. Sí, somos responsables, no hay ninguna duda de eso. Porque nosotros somos los que hemos puesto a esta gente ahí. Y yo creo que esto es una forma de extorsión, efectivamente, de corrupción que no podemos dejar pasar. Habrá instrumento legal, habrá documento, porque esto ya se va estilizando. Estas declaraciones juradas son una forma pensada de cometer un delito. Una forma premeditada. Por supuesto. De violar la ley. Ya se sabe a qué vamos a ir y son muy vivos, tienen mucha calle, como para decir voy a tratar de engañar a las personas. Yo creo que nadie en su sensato juicio podría pensar que alguien dona cuando lo que todo el mundo necesita es trabajar efectivamente y llevar plata sin recortes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer acá? Bueno, tenemos que romper esta inercia. Yo creo que lo que está pasando en este país día a día es consecuencia de algo y necesidad de otra cosa, que es cambiar la inercia que tiene este país frente a la corrupción. ¿De qué manera podemos revertir ahora mismo esta situación? En principio, ninguna ley. Porque lo que a mí me llama la atención es que en el Perú, siempre que se hace un escándalo de corrupción, se quiere sacar una ley. Y la ley en este país no se cumple, no sirve, cuando no existen conciencia y aspectos de fondo, que son los que tienen que pasar las personas. ¿A qué tenemos que ir? A construir una masa crítica de nuevos ciudadanos que empiecen a cambiar, porque estamos en un marasmo que no está cambiando la realidad de las cosas. Es cambiar el comportamiento, es decir, no más, y poner un límite. Yo les pongo un ejemplo. Hay un montón de negocios, y lo he dicho varias veces, que viven siendo apretados también por municipalidades. Estos trabajadores que son apretados y extorsionados, el Perú vive una etapa de extorsión frente al poder. Pues hay que rebelarse. Los trabajadores tienen que romper el equilibrio y decir, esto no va más. Y los empresarios también tienen que hacerlo. Y eso ocurre incluso en los municipios. Yo les compartí el caso de José Arriola, que trabajó en la gestión anterior del distrito de Ate, que tenía una denuncia cuando era candidato al Congreso de coaccionar a las madres de las ollas comunes para que hagan proselitismo político, si no, no les daban presupuesto. Y a pesar de eso, que esa denuncia llegó al Jurado Nacional de Elecciones, tuvo los primeros números de Acción Popular y llegó al Parlamento Nacional. A pesar de esta denuncia visible y sonada, la gente votó por él y lo ha puesto en el Congreso. Sí, claro que sí, porque existe ciertamente una hipocresía y las personas han perdido la esperanza, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, ¿yo para qué voy a denunciar, qué voy a protestar si mi denuncia nunca llega a nada? La Fiscalía ya abre una investigación y yo les puedo decir con todo conocimiento que en 5 años esa denuncia va a pasar caleta y por ahí se va a prescribir o archivarse. Porque no hay justicia. ¿Le sorprende la lentitud de la Comisión de Ética? Sí, claro. Sí, es cómplice en muchos casos de lo que está pasando en el Congreso. Si nosotros somos compañeros de trabajo, yo no te voy a juzgar, porque al día siguiente yo también puedo estar en la misma situación. ¿Cuál es el incentivo de la Comisión de Ética para cambiar realmente la situación? Ninguno. Por eso es que yo he planteado siempre
que lo que se tiene que hacer es una comisión de ética independiente, externa, como lo ha hecho el Poder Judicial y la Fiscalía. Lo que pasa es que cuando uno habla de eso, el Congreso dice somos autónomos, a nosotros nadie nos toca, y ahí vienen pues estos absurdos, se arañan y dicen nosotros no nos pueden tocar. Claro, y han pasado varios meses, el primer caso conocido en el caso de la parlamentaria Magali Ruiz. Y hasta el momento no se tiene ningún informe final que recomiende una suspensión de esta parlamentaria, menos de las posteriores, Rocío Torres Salinas, Katy Ugarte y otras más que se me va de la cabeza los nombres. Y los nombres van aumentando y seguirán aumentando probablemente Sí, claro. conforme pasa el tiempo, porque cada vez más trabajadores tendrán el valor de salir a denunciar esto. Por supuesto, yo creo que los trabajadores tienen que salir a denunciar estos hechos y tener la confianza de que la población los va a respaldar. En este país lo que existe es el adormecimiento, ¿no? Como en la época de Castillo, como en todos los casos de corrupción. Sí. Cállate, mantén todo calladito, que ya aparecerá otro que te va a robar el titular. Y yo creo que la gente tiene que recordar que estos problemas, como por ejemplo este Congreso con lujos, ya lo tuvimos con el fujimorismo, con la señora Luz Salgado. Los congresistas con casos terribles también lo hemos tenido. Congresista Matapollo, Robapollo, una infinidad de Robacable. chapas, lavapiés, etcétera, robacables. La Contraloría puede ayudar un poco a que la Comisión de Ética pueda agilizar su trabajo. ¿Cuál podría ser la función de la Contraloría de que el Congreso no reacciona? Sí, yo creo que lo que tiene que hacerse es una investigación general, tipo lo que se hizo en Estados Unidos cuando se descabezó a las mafias en esa operación de 5 grupos de mafias. Esto es una mafia. Sí. Y tenemos que decir las cosas con esa claridad. Y esto no es un ataque al Congreso de la República. En muchos casos hay congresistas con los que yo he hablado que me dicen, oye, tú macheteas a la institución del Congreso. No, lo que macheteo es la corrupción. Y la institución del Congreso está por encima de estos personajes transitorios. Tiene que existir una gran investigación en la cual el Congreso tiene que allanarse, porque si se pone en plan rebelde, va a demostrar que está en un entrampamiento y una complicidad. Pero vemos un Congreso que cada vez despilfarra el dinero público. Sí. Y ese es un claro reflejo, por ejemplo, de a pesar de que tienen suficiente presupuesto para que hagan obras correctas, obras en el sentido de su función legislativa, se apropian del dinero de los trabajadores. Reitero la pregunta de Katiuska. ¿La Contraloría tendría que intervenir? ¿Y la Contraloría qué más tendría que hacer para que evalúe cómo se está en estos momentos utilizando su presupuesto? La Contraloría, la Fiscalía tienen que actuar coordinadamente, haciendo una investigación efectivamente del uso de los presupuestos, y la Procuraduría también. La Procuraduría Anticorrupción, ¿por qué no? No esperemos a que el Procurador del Congreso lo vaya a hacer, porque el Procurador del Congreso es casi un empleado del Congreso, que está mal. Pero tampoco se conoce ninguna denuncia de esa Procuraduría. No, ¿por qué? Porque ahí viene la falta de independencia. Cuando no existe independencia, la lucha contra la corrupción es un remedio. Va a recibir su bono también porque trabaja para el Congreso. Le van a decir 1.900 quédate soles. calladito, no hagas nada, o presente una denuncia contra algún asistente, no contra un congresista de peso. Tenemos que hacer un trabajo coordinado. Lamentablemente en el Perú es muy difícil la coordinación porque los egos de las mismas entidades hacen que digan, oye, yo voy a brillar porque voy a compartir contigo la gloria. Y esto se soluciona con una estrategia anticorrupción que nos eleve la situación y nos lleve a un organismo único, que es algo que he propuesto hace mucho tiempo. Y ayer el señor Eliche, que ha sido parte del Congreso hace muchos años, nos decía que antes la cantidad de trabajadores era de 1.200, 1.500, ahora subió a 3.000. Y el congresista Castillo del partido fujimorista nos decía que trabaja con 7 personas. Antes eran 3, 4 trabajadores. Y yo digo, no es proporcional la cantidad de gente que tienen para la producción legislativa que hacen. Además, en el Perú no hace falta tanta ley. Ustedes fíjense, hay ley para todos. Acabo de ver en Twitter una ley sobre los vendedores de huevos de codorniz, Ay, para cómo comercializarlos en la calle. Entonces, uno dice, ¿cuál es el motivo de tener tanta ley? El país es hiperlegalizado y uno pensaría que cuando hay mucha ley va a imperar la justicia y el derecho. No, porque la ley no se cumple. Entonces tenemos estas pomposas leyes, es un ranking de quién emite más leyes y al final no contribuyen para nada. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Representación. Yo imagino a un congresista en su semana de representación con una oficina en su región, escuchando las denuncias de su gente. Yendo a escuchar, no en fotitos absurdas, porque todos se pierden en fotitos y dicen aquí estuve, hice tal cosa.
Pero no hacen representación. Pero la semana de representación también es motivo de sacarle la vuelta a la norma. Sí, claro. Por semana de representación también reciben su bonificación correspondiente para que se puedan desplazar. Y congresistas de Lima, estaba indagando sobre ese tema, congresistas de Lima ponen como semana de representación su participación en la juramentación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. No, es absurdo. O sea, te vas a presenciar una juramentación y lo ponen dentro de su informe de semana de representación. Ese es el nivel de congresistas que tenemos, pero también no son gratuitos. Hay un partido político que los ha cobijado. Claro. Y allí está la madre del cordero. Claro, porque por ejemplo, ¿no? Lo que tendría que empezar a verse en este momento, si queremos soluciones ahorita, es que los partidos instalen un mecanismo de filtro. Hoy, porque en la época de las elecciones no lo van a hacer. Hoy, promover que los partidos políticos tengan un filtro para ver a quiénes presentan. Y que tengan un análisis que digan, oye, yo voy a ver y no presentar aquí cualquier candidato. Voy a ver antecedentes, comportamientos, trayectoria política, cuánto gana, qué ha hecho o qué no ha hecho. Eso lo podemos hacer hoy día. Y los partidos políticos, el primero que lo haga va a marcar un hito y va a empezar a competir con los demás. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque no hay voluntad. Porque simplemente se trata de argollas. Y las argollas se defienden entre argollas, como organizaciones criminales. Este país tiene que reinventarse. Y reinventarse implica tomar conciencia de que esto no está funcionando y que tenemos que pasar a la acción y cambiar definitivamente. Y también hacerme a culpa porque los parlamentarios son peruanos que son de la sociedad. Entonces, ¿cómo somos los peruanos? Hay malos casos, hay malos elementos, el criollazo, ¿no? El criollazo, el que está ahí en el tráfico, el que está en el Parlamento Nacional. Y usted lo decía muy bien, hay estudios donde un peruano analiza más, gasta más tiempo buscando qué televisor comprar, qué celular comprar, que su candidato para el Parlamento Nacional, habiendo tantas páginas con información y fácil y ágil para conocer. Sí, claro. Y el ejemplo lo vemos en el tránsito. Yo me fui al estadio hace una semana. Las motos cruzaban a 100 kilómetros por hora en las veredas. Hasta que decidí ponerme frente a una. A ver qué pasaba. Y el tipo tuvo que abrirse. Entonces, yo le digo al ciudadano común, como nosotros, pónganse delante de la moto, que es el símil de la corrupción. No dejemos pasar esto. ¿Qué pasa si una moto sale descontrolada y sale una criatura y la revienta? ¿Estamos esperando eso? Para sacar una ley que prohíba que las motos pasen por la vereda, cosa que es obvia. Ahora, hablemos a nivel general. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la sociedad civil organizada frente a los temas de corrupción? Porque desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ver esos hechos, tanto así que los pasamos por agua tibia. Una raya más al tigre, ¿qué importa? Una raya más al tigre, ¿qué importa? Y nos pasamos repitiendo que este Congreso se tiene que ir, pero no hacemos nada para acabar con ese nivel de Congreso que cada vez nosotros elegimos. O renegamos del alcalde, o del gobernador regional, o de los regidores y consejeros, hablando a nivel región y provincias y distritos, o también de los presidentes que elegimos. Renegamos de lo propio que nosotros hacemos. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la propia sociedad civil que organizadamente tienen que también luchar contra esto? Sí, claro. Yo veo dos cosas. Mucho estudio, mucho diagnóstico, porque en eso sí somos campeones. El Perú está sobrediagnosticado. Tenemos estudios, análisis excelentes, mesas de trabajo, papelitos, cuadernos. Bien, está bien. Pasemos a la acción. ¿Qué estamos haciendo nosotros como esta propuesta de filtros de partidos políticos? Nosotros le vamos a mandar carta a los partidos políticos para decirle, oye, autorregúlate, tienes que hacer esto y empezar a empujarlos. Y lo segundo que estoy viendo es un temor absoluto de las personas a financiar y apoyar este tipo de actividades. Temor, porque dicen, güey, no quiero que se vea que yo estoy apoyando. Me lo han dicho a mí. No quiero que vean porque después el alcalde va a tomar represalias contra mí. O sea, no quieren verse en el lado bueno. No quieren ver, entonces se acomodan. En el lado malo. Claro. Se acomodan, bajan la cabeza y dicen, no, ¿sabes qué? Esto no va a cambiar, no quiero que me vean, cosa que yo comprendo, que me den represalias, que me vengan, que me cierren el negocio después por apoyarte a ti. Así es que ve tú cómo lo haces. Entonces, si la corrupción genera recursos, ¿cómo esperamos que la anticorrupción lo haga sin recursos? No hay forma. Esa es la sociedad civil. Y sobre eso también mayor presupuesto para fiscalizar. Por ejemplo, hablábamos con un exfuncionario de la OMPE que le decíamos cómo se les pasó lo que pasó con Dina Boluarte, de que había recibido plata de un empresario Shimabukuro y ustedes no fiscalizaron. Es que son tantos partidos políticos, tantos candidatos y somos muy pocos. ¿Por qué no fortalecer eso?
Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, contratar más gente, que se fiscalice mejor, que la corrupción sepa que está vigilada, que va a tener miles de ojos y van a cerrarle el paso. Ahí tenemos que invertir. Sí, claro. No en el Congreso, no en tantas cosas de lujo que tienen. Que esa plata vaya ahí, la fiscalización. Claro, esa es la mejor muestra de que hay legislación, porque la hay, pero no hay apoyo. ¿Y qué hace el Congreso? Ahorita mismo está utilizando a los mecanismos de elección, al Jurado Nacional de Elecciones, al hombre, para someterlos a un control político. Que eso no es una cosa más que un conflicto de interés. O coacción, ¿no? ¿No? Entonces, claro, la OMPE, que tiene todas las herramientas del mundo y debería priorizar, no pueden escapársele todos, pues al menos coge a uno. Entonces tienes que priorizar a ver cómo controlas los gastos de campaña. Esa es la madre y el cordero de la corrupción política que estamos viendo hoy. Señor Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, el tema de corrupción nos tiene que convocar constantemente como sociedad civil, desde el taxista, el Todos. abogado, la señora que viene en el mercado, el que va a comprar en el mercado, el médico, el paciente. Todos debemos estar enfocados en la lucha contra la corrupción. Esto no solamente es labor de la Fiscalía como creemos o de la Contraloría como responsabilizamos. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Y dónde estamos nosotros? E involucrarnos, pero Claro. porque renegamos, pero realmente con una mano en el pecho. ¿Has estudiado a tus candidatos del Congreso? Quizás presidenciales sí, pero has estudiado a los 130 parlamentarios, sabes por quién has votado, así que esperemos que la población sea agente de cambio.